Qué hermoso es cantarle al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, vamos a meditar. Tenemos el tema de hoy, Día de Independencia. Nuestro México se cubrió de fiesta estos días pasados, celebrando la independencia de nuestra patria. Y miren qué bonito es esto, porque estaba viendo ahí videos en el YouTube cómo la Torre Eiffel, el edificio de Dubái, el más grande del mundo, se iluminaron con la bandera mexicana. El obelisco de Argentina, no me acuerdo qué lugar de Francia también. Total, en el mundo entero celebraron también, se unieron a la celebración de independencia. Qué bonito es eso. Y la verdad, hermano, miren, no es que me quiera meter en la política, pero la verdad que el nuevo gobierno como que le ha dado un sentimiento más patriótico al país, a la gente. Y el mundo entero nos reconoce, nos respeta, porque se ha hecho un buen trabajo. Entonces, damos gracias a Dios porque, pues primeramente, hermanos, miren que si no fuera por ese evento de independencia, pues todavía estaríamos muy esclavizados con los españoles. Estaríamos muy esclavizados. La vida era muy difícil para el campesino, para el obrero. Era muy difícil para el trabajador. Había mucha esclavitud. Y gracias a Dios por esa lucha. Posteriormente, con la independencia, con la ley de reforma, la independencia, pues han sido eventos que han ido marcando nuevas etapas para mejora de la población. Ya lo que vino a ayudar mucho fue la revolución que recortó las jornadas de trabajo, se le reconoció mejor al trabajador, al peón. Surgió el estudio, la educación para el pobre, porque antes pues nada más estudiaba el que tenía dinero. Surgió ya la educación para el pobre, gracias a Dios por ello, porque la educación es importantísima para el desarrollo personal, familiar y como sociedad. Es importantísimo el estudio. Por eso los muchachos yo siempre les digo, y estudienle, porque papá decía, estudienle porque el mundo es del que se prepara. Y no hay de otra, es o estudias, no hay de otra. Entonces, qué bueno porque se dio eso, se reconoció mejor al trabajador y las condiciones de vida del mexicano cambiaron. Nos falta mucho todavía, pero hemos avanzado como sociedad mexicana. Entonces, damos gracias a Dios por ello. Pero miren, nosotros los cristianos tenemos un bonus, hermanos, porque no solamente estamos gozando de la bendición de haber prosperado gracias a esa gente que dio su vida. Fueron millones de gente, no me acuerdo, una vez leía, creo que fueron 3 millones de mexicanos los que murieron durante la revolución. Entonces, mucha gente perdió su vida para darnos la sociedad que tenemos ahora. Y eso fue nada más la revolución. Faltan otras, las demás, pero por lo pronto esto. Entonces, gracias a Dios tenemos esa bendición, pero como cristianos tenemos un plus. Tenemos esa libertad social. Pero aparte, el tener buena posición económica, el tener buena posición social, el tener estudios, no te libera espiritualmente. Y ahorita vamos a ver esto. No te libera espiritualmente. Tú necesitas una libertad espiritual para que puedas ser verdaderamente libre. Se requiere una libertad. Alguien que nos ayude con los niños, por favor.
Entonces, podemos entender esto. Gozamos de una libertad ya física, social, pero ahora también gozamos de una libertad espiritual, una independencia. Nos independizamos del que tenía el imperio de la muerte, del diablo. Ahora el que es esclavo es por su gusto. Esa es la realidad. El que es esclavo es por su gusto, porque Cristo ya vino a liberarnos, ¿sí? Así como todavía, fíjense, en México hay esclavitud, no sé si ustedes sabían. Hay ciertas áreas del sur donde todavía se maneja en usos y costumbres, se le llama esta modalidad de gobierno, usos y costumbres, se maneja todavía la esclavitud, ¿sí? Hay gente que se vende como esclava. Yo tengo un escrito de un testimonio de una iglesia rural por allá al sur. Estaban construyendo un templo, su templecito, y pues todos apoyando, aportando. Y una viejita fue, en una iglesia bautista, fue y llegó un montón de dinero, una hermana anciana, y dijo: el pastor, yo quiero cooperar. Y el pastor dijo, vio el dinero, dijo, pues era una cantidad que pues ni en sueño la hermana podría juntarlo. Y le dijo: hermana, ¿y de dónde sacó ese dinero? Y dijo: hermano, los pocos años que me quedan los acabo de vender como esclava, porque yo quería ayudar a la construcción del templo. Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, hay gente que todavía se vende como esclavos en el sur de nuestro México, y hay partes en el mundo que todavía se maneja esto. Pero en el campo espiritual, hermanos, somos libres. Somos libres. Y no solamente, mire, no solamente porque el cristianismo significa libertad, pero no solamente es la libertad por la libertad, es tú dejas de ser esclavo de alguien, dice, así lo dice la Biblia, y te haces esclavo del que te liberó. Ese es el punto. Cuando tú te liberas de la esclavitud del enemigo, de Satanás, tú a voluntad te haces esclavo de Dios, ¿sí? Hay una dinámica en el campo espiritual, la dinámica de la esclavitud en el Antiguo Testamento. Cuando venía el día del jubileo, el año de jubileo, que se liberaban todos los esclavos, se liberaban las tierras, todo lo que había sido dado en posesión, o se puede decir empeñada, la tierra que había sido empeñada, era liberada cada 50 años, el día de jubileo. Los esclavos eran libres, los que se vendían como esclavos eran liberados. Pero entonces había esclavos, imagínense, 50 años, que sus papás se habían entregado como esclavos. Nacieron, había jóvenes de 20, de 30 años que habían nacido como esclavos, porque el amo era dueño del hombre y de su descendencia. Entonces ellos habían nacido en la esclavitud. Cuando venía el jubileo eran libres. Pero entonces estos jóvenes, estas generaciones, ya se habían acostumbrado a esa vida. Y ya no, se les hacía difícil vivir en libertad. Y decían: pues con mi amo tengo todo, tengo comida, tengo casa, tengo todo. Voy a empezar de cero. ¿Qué es lo que hacía? Iban con el amo y le decían: yo quiero seguir siendo tu esclavo. Entonces el amo, dice ahí en Levítico, el amo le perforaba la oreja y le ponía un arete, simbolizando que era un esclavo voluntario, a voluntad personal. Qué tremendo. Entonces, nosotros, hermanos, quien realmente se ha entregado a Cristo, llevamos espiritualmente un aretito aquí. Y eso lo ve Dios. ¿Y qué creen? Lo ve el diablo también. Cuando el diablo te ve tu aretito, si vieras qué miedo le da, le da miedo. ¿Sabes por qué? Porque ese aretito, espiritualmente hablando, significa el imperio de Dios respaldándote. Tú eres propiedad del Dios Todopoderoso, y el diablo no se mete fácilmente contigo.
a menos de que tú le des la oportunidad. Y ahorita vamos a ver eso, ¿ok? Vamos a orar. Para el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra, gracias por esta libertad que podemos tener con Cristo. Y te damos gracias, mi Dios, porque tu protección, Señor, es grande. El que tú hayas hecho, Padre, ese acto tan sublime, tan tremendo de haber entregado a tu Hijo a la muerte para salvación, para liberarnos a nosotros, Señor, es algo inusitado, es algo que cuando lo analizamos a profundidad, Señor, de veras, qué grandeza hay en tu corazón. Por eso, mi Dios, estamos agradecidos. Te damos la honra y la gloria. Y mi Padre, a voluntad propia, entregamos nuestra vida a ti, Padre. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro amo. Y así lo reconocemos. Y te damos gracias y te damos honra y gloria por eso. Vamos a meditar en tu palabra, mi Dios, y te pido que tu Espíritu Santo nos guíe a todo entendimiento y verdad, y podamos, mi Dios, meditar con veracidad, pero también, Señor, con toda pasión acerca de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que vamos a ver, hermanos, mire, el Señor Jesús acababa de lidiar con un asunto muy conocido por todos los que han leído la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer aquella que fue encontrada en pleno coloquio amoroso ilegal? Y la llevaron los fariseos, los judíos, la llevaron a Jesús para atender, a ver qué hacía este cuate con esta mujer, a ver si la enjuiciaba, y porque pues él predicaba amor. Dijo, a ver qué va a hacer con esto, y la llevan. No era un acto, no era algo para llevárselo a él, porque ellos tenían sus leyes. Esta mujer legalmente, de acuerdo a las leyes judías, debe haber sido llevada, apedreada y muerta a pedradas. Pero ellos se la llevaron a Jesús para tentarlo, a ver qué va a hacer, con él. Y el Señor Jesús les dio la lección de su vida. La lección de su vida. Les dijo, muy bien. Bueno, el que esté limpio de pecado, pues tire la primera piedra. Nadie. Y él estaba escribiendo, dice la narración, él estaba escribiendo algo ahí. Un hermano se aventuró a decir que él estaba escribiendo los pecados de la humanidad. Pero es muy aventurado, eso es mucha especulación. Total que él estaba algo escribiendo ahí, y cuando ya dio un tiempo y levantó la vista y le dijo a la mujer, oye, ¿y dónde están los que te acusaban? Los que te iban a enjuiciar. Ya no hay ninguno. Y pues vete, yo tampoco te enjuicio, ¿verdad? Y la dejó en libertad. Le dio una libertad espiritual impresionante. ¿Por qué? Le dio la elección de su vida también a ella. Que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Multitud de pecados. Y el de ella no era la excepción. Entonces acaba de pasar todo eso cuando él comienza a darles una enseñanza a los judíos, a la gente que estaba ahí. Y del mensaje que les dio hubo conversiones. Hubo judíos que se convirtieron. Y de ahí pasa a esta parte que es lo que vamos a meditar. En el verso 31, capítulo 8, dice el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, a los que se convirtieron en ese momento: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y van a conocer la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices serán libres? Jesús le respondió: de cierto os digo. Y esto es una forma, una afirmación, un énfasis en lo que va a decir. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Bien. Vamos a ir desmenuzando esta parte. Lo primero que les enseña, versos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para esto tenemos que entender a quién le estaba hablando. Ese es el secreto de la hermenéutica. Tenemos que ver, para entender la profundidad de las palabras, a quién le estaba hablando. El Señor Jesús está hablando a judíos. No está hablando a gentiles como nosotros, a judíos. Y los judíos en ese tiempo, para ese momento, estaban llenos de religión, de reglas, de dogmas y algunas incluso inventadas por los mismos sacerdotes. Estaban llenos de reglas y tenían que obedecer todas esas reglas para poder obtener el perdón de Dios. De hecho, acuérdense, todavía para ese entonces se ejercían o se llevaban a cabo los sacrificios anuales del Cordero Pascual. Entonces, ellos estaban llenos de religión. Y entonces él introduce esa idea muy importante. Cristo les ofrece libertad, liberarse de una religión muerta. Ellos tenían una religión muerta. Estaban llenos de religión, pero muy escasos de Dios. Esa es la realidad. Estaban muy escasos de Dios. Cristo nos vino a ofrecer una cercanía con Dios. Nos vino a ofrecer una libertad de una religión muerta. ¿Quién no tuvo una religión muerta antes de conocer a Cristo? La gran mayoría. Mira, el que menos pues era ateo, ¿no? ¿Hay aquí alguno que haya sido ateo antes? ¿No? Qué bueno. Pero por lo menos teníamos una religión muerta que no nos llevaba a nada. Y lo único que hacía era vernos como pecadores y teníamos que pagar por ese pecado para recibir el perdón de una persona que estaba encargada de perdonar pecados. Era una religión muerta porque tú seguías igual. Te perdonaban tus pecados, pagabas lo que tenías que pagar y seguías igual de muerto, con tu religión muerta. Yo les soy honesto, yo creo que la gran mayoría venimos del catolicismo, el 85% de los latinos venimos del catolicismo. Honestamente, vaya, cuando era niño hice mi primera comunión y sí, yo les dije la vez pasada, yo me sentía como en las nubes, wow, santo, libre. Pero, y todas las noches, era todas las noches, recitar todos los rezos que me aprendí cuando hice la primera comunión. Te aventabas como media hora, duro y dale, duro y dale, duro y dale. Y ya, te dormías así, ¿sabes? Pero vas creciendo, vas teniendo otros conceptos, entendiendo mejor la vida y te das cuenta que no tienes las respuestas, que la religión no te da todas las respuestas y estás hueco, estás vacío, no hay nada ahí. ¿Por qué? Porque una religión que se basa en hacer repeticiones como un mantra, sin tener una idea clara, un enfoque claro, una relación clara de lo que es Dios, pues no deja de ser eso, una religión muerta. Yo crecí y yo sentía que algo me faltaba. ¿Y con qué lo llenaba? Pues lo llenaba con lo primero que se me ocurría. Ahí me decía, bueno, pues vete a la iglesia el domingo. Bueno, pues no me llenaba. Y luego como buen mexicano, pues con los vicios, ¿no? Nada me llenaba. Hasta que gracias a Dios conocí a mi esposa y a través de ella comencé a conocer el Evangelio. Y entonces dije, aquí está la clave. No fue fácil, pero
llegó el momento en que el Espíritu Santo trabajó en mí y yo dije, de aquí soy. Y entendí lo que era el mensaje de Jesús, entendí lo que es realmente una conexión con Dios y miren, aquí estamos ahora. Entonces, Cristo les dijo a ellos algo muy importante: yo vengo a darles una libertad de una religión muerta que ustedes tienen. Vengo a darles esa libertad. No se trata de, porque déjenme decirles, los rezos esos ya se acostumbraban, los judíos hacían mucho eso. Si ustedes van a Jerusalén o han visto videos ahí en el Muro de los Lamentos, los judíos están con sus escritos que ellos usan y están ahí. ¿Quién sabe qué tanto están diciendo ahí? En el Muro de los Lamentos. Eso es religión. Siguen siendo esclavos. Ellos siguen esclavizados. ¿Por qué? Porque no quisieron aceptar al que les daba libertad. No quisieron aceptar a Jesús y siguen siendo esclavos. Están esperando todavía al Mesías, que ya vino, les dio libertad y ellos no lo aceptaron. Y no lo aceptan todavía. No lo aceptan. Todavía están esclavos del pecado y de una religión muerta. Y ahí los ves todos vestidos de negros con unos cairelitos. ¿Aquí no los han visto? Unos cairelitos aquí, ahí están en el muro de los lamentos y están. ¿De qué les sirve? De nada. Porque el Mesías que vino para liberarlos, pues no lo aceptaron y siguen ahí. Yo platicaba con mi esposa, miren, ahorita se está hablando mucho pues del judaísmo y de las cosas que vienen cosas tremendas, hermano. Pero están los judíos cristianos, los judíos mesiánicos les llaman. Están metiendo mucha enseñanza, mucha información respecto de todo esto que viene. Y yo le decía a mi esposa, estábamos oyendo ahí un video donde estaban varios judíos mesiánicos ahí hablando. Yo le decía a mi esposa, mira, yo lo que veo en los judíos, llámese mesiánicos del tipo que sea, ellos se victimizan mucho. Si ustedes platicaran con un judío, los judíos traen muy arraigado un sentimiento de abandono. El mundo los abandonó cuando Hitler los estaba matando. Y es muy común. Ellos usan una frase, dicen, ¿dónde estaban las naciones cuando Hitler los estaba matando? Hay un sentimiento ahí muy arraigado. Se victimizan. Se hacen las víctimas de que es que nunca nos ayudaron. Yo le decía a mi esposa, pues sí los ayudaron. Si no, ya los hubieran matado. Hitler no los hubiera perdonado. Sí los ayudaron. En su momento y en su forma en que Dios lo dispuso, pero los ayudaron. Si no, ahorita no hubiera ni un judío en el mundo. Porque tanto en Francia como en Polonia, en países europeos, los estaban matando. Los mismos franceses los encerraron en un ghetto ahí. Por órdenes de Hitler, de los alemanes, los encerraron ahí en un estadio ahí, y ahí se estaban muriendo. Entonces, sí hicieron algo por ellos. En su tiempo, en su momento, Dios lo quiso así. Bueno, así fue. Sí los ayudaron. Pero déjenme decirles, ellos no tienen autocrítica. Nunca piensan que ellos están así por rebeldes a Dios. Porque fueron rebeldes a Dios. Que si están dispersos por el mundo, es porque ellos fueron rebeldes a Dios y están pagando las consecuencias. No, esto de la Segunda Guerra Mundial no fue en juicio de Dios. El juicio ya había sido antes. Cuando los dispersó Dios, ese fue el juicio de ellos. Entonces, pero ellos se victimizan. ¿Por qué? Ellos no aceptan que se equivocaron. Ellos no aceptan que fueron rebeldes a Dios. Y déjame decirte, muchos cristianos estamos igual. Cuando nos vienen las pruebas, ¿dónde estás, Padre? ¿Pero por qué no me ayudas? Y me apropié mucho, yo me apropié mucho de esa frase que usted usó una ocasión, hermana Gloria, que dijo, pues Dios dice, pues yo he estado donde siempre. Yo he estado donde siempre. ¿Dónde has estado tú? Porque ¿dónde estás, Padre? ¿Dónde estás? Que no me ayudas. No, pues yo estoy aquí. ¿Tú dónde has estado? Entonces, eso mismo pasa con los judíos y pasa con nosotros. ¿Por qué? Porque inconscientemente nos vamos a donde estábamos antes, a la vida que llevábamos antes.
a esa religión muerta y tenemos las actitudes de esa religión muerta, nos victimizamos. No, no te victimices, tú estás donde estás porque tú has querido. Así es simple. Entonces, es muy importante entender que Cristo nos dio una libertad de una religión muerta. Y tenemos que tenerlo muy claro estos para permanecer siempre en ese nivel de conexión con Dios. Ese nivel de conexión con Dios. Bien. El otro aspecto que Cristo les declara ahí, dice ahí en el verso 33 y 34. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esto es muy interesante, hermanos, muy interesante. Porque Cristo nos revela que una vida de pecado nos esclaviza a una vida errática. ¿Sí? Te lo voy a desmenuzar de esta manera. Quítale el pecado, lo que normalmente te llega. ¿Qué te llega a la mente normalmente? Hice algo malo contra Dios, ¿cierto? Pues pequé, híjole, hice algo malo contra Dios. Perdóname, Padre. No. La palabra pecado, lo hemos dicho muchas veces, significa equivocarte, errar al blanco, hacer la decisión equivocada, hacer algo equivocado. Y ese algo equivocado va en contra tuya, va en contra de los demás, va en contra de todos. Contra de quien tenga que ver en esto. Si tú, por una decisión equivocada, que es un pecado en el griego, errar. Si tú por una decisión equivocada te comprometes, vamos a decir algo muy práctico, te comprometes a una deuda que tú sabías de antemano que iba a ser muy difícil de pagar, eso es pecado. Ese es un error. De acuerdo a la definición de pecado, eso es error. Es un error, una acción errática. Bueno, ese pecado te va a costar a ti, te va a golpear a ti y va a golpear a tu familia. Tus pecados te dañan a ti y dañan a los que tienes alrededor, a los que dependen de ti. Entonces, algo importante aquí que tenemos que entender, lo que Jesús les dijo, son esclavos del pecado. Tú posiblemente digas, yo no soy esclavo del pecado. Analízate. Tus malas actitudes. ¿No tienes una actitud que te crea problemas? ¿Un carácter difícil? ¿No tienes una actitud de siempre mentirle a los demás? ¿No tienes un carácter que te lleva siempre a salirte con la tuya? Egoísta. ¿No tienes un carácter que te lleva a hacerle la vida difícil a los demás por tu mal carácter? Es un carácter atravesado, como lo dicen. Que te enojas o te molestas hasta porque zumba la mosca. ¿O no tienes tú un carácter que todo te fastidia y nada te place, nada? O sea, persona negativa, que vives nada más en tu mundo. O sea, checa, ¿qué actitudes tienes? ¿Qué actitudes negativas tienes que te afectan y no las quieres soltar? Porque tienes tanto tiempo viviéndolas y haciéndolas que ya inclusive a lo mejor ni te das cuenta que las tienes. Por eso es bueno la autocrítica, para ver en qué estoy mal. Siéntate a platicar contigo mismo. Chécale, mira, algo muy importante. Chécale o medita en esos problemas que son cotidianos en ti. Vaya, por decir, siempre, nunca falta una persona que me diga esto, por decir algo. Bueno, pues piensa y analiza por qué te dicen eso. ¿Por qué todo el mundo te dice lo que te dice? Piensa qué es lo que te crea más problema, cuáles son tus problemas más cotidianos.
y empieza a buscar las razones. Y te vas a encontrar que gran parte de las razones son culpa tuya. Culpa tuya. ¿Sí? Mira, te la voy a poner fácil. Por cierto, me acordé de la publicación, hermana Ana. Una publicación. No me acuerdo bien cómo decía, pero era con relación a lo negativo de las personas. Y yo hice mi comentario. Miren, déjenme decirles una cosa. Si hay una persona que te hace la vida difícil, hay una persona que te hace, toma la persona que tú quieras, una persona que te hace la vida difícil. ¿De quién es la culpa? ¿De esa persona mala o tuya? Tuya. Ok, esa persona tiene el carácter atravesado y ese hace la vida imposible a todo el mundo. Sí, pero si tú no pones arreglo y línea ahí, tú le estás dando el poder de hacerte la vida difícil. Tu pecado está en permitir que esa persona te haga la vida difícil, ¿cierto? Pero como a veces es algo muy común en nosotros, no, por no meterme en problemas, bueno, pues lo dejo. Pues sí, pero no te quita el problema. Bueno, se lo dejo a Dios. No, Dios también te usa para poner límites. Entonces tú tienes que poner límites. La gente no tiene por qué hacerte la vida miserable. Tú pon tus límites. No pelees, pero sí, con todo respeto, pon tus límites. Porque si no lo haces, dice la palabra, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todo el mundo. ¿Ok? Pero también te dice, pero si alguien no te acepta, pues sacude el polvo de tus pies y síguele. Saca la vueltecita. Pon tu límite. Porque entonces el problema no es la persona, el problema eres tú también. Tú le das el poder a los demás de hacerte o de actuar contigo como ellos quieran actuar. Oye, si yo tengo una persona que me está haciendo la vida difícil todo el tiempo, yo le saco la vuelta y vaya que te vaya muy bien. Así es simple. Porque siempre hay gente así, ¿cierto? Hay gente sangrona, siempre petulante, que no sé, que todo le cae mal. Todo le cae mal. ¿No se ha fijado? Es más, tiene, como decía mamá, tiene la cara como que andan oliendo calcetín. Sí, la cara así. ¿No se ha fijado que hay gente así? Sí. Todos nos hemos topado con gente así. Bueno, mira esa gente, saca la vuelta y síguele. No tiene caso que te estanques ahí. Saca la vuelta y síguele. Tú tienes una vida más importante que vivir que estarle solventando su vida a esa persona. ¿Ok? Así es simple. Pon tu límite y síguele. ¿Por qué? Porque si no lo haces, es un pecado lo que estás cometiendo. Es un pecado. ¿Por qué? Te estás equivocando. Es pecado equivocarte. Y ese pecado, ¿sabes qué? Te afecta. Pero si tú sigues ahí, te vas a amargar. Te vas a amargar. Y al rato, otros van a pagar las consecuencias de eso. Porque vas a hacer que otros paguen por las culpas de esa otra persona. ¿Sí? Entonces, vamos a poner límites. Vamos a vivir libres. ¿Por qué? Porque luego a veces esa es una esclavitud que no nos damos cuenta, pero seguimos en el problema. ¿Por qué? Porque estamos esclavizados a eso. Estamos esclavizados a ese pecado, a ese error en nuestra vida. ¿Ok? Ahora, el peor error de esto, hermanos, quiero hacer énfasis. El peor error, el peor pecado, es que muchas veces cometes el pecado y ni siquiera te estás dando cuenta que lo estás haciendo. Por eso es muy importante la autocrítica. Es importante comenzar a analizar tus pensamientos, renovar tu forma de pensar, porque tu forma de pensar, les dije la vez pasada, establece tu forma de ser. Pablo lo dice de una manera muy importante.
Dice Pablo, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, fíjense, por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, no a la gente, a Dios. Que ese sea tu culto racional, que esa es tu forma de adorar a Dios. ¿Sí? Dice, no se adapten a la forma de pensar de los demás. Ustedes no tienen por qué pensar de acuerdo a los demás y no tienen por qué permitir que los demás influyan en tu forma de pensar. Tú tienes tu forma de pensar, tú tienes tu criterio, tu capacidad de pensar y tienes la guía de Dios para pensar adecuadamente. Entonces, no se pongan, vaya, no se conformen, no tomen la forma de los demás. Es lo que está diciendo aquí Pablo. No os conforméis a este siglo, les dice, sino cambien su manera de ser, transfórmense, cambien su manera de ser. ¿Por medio de qué? Renueva tu forma de pensar. Y para eso se requiere analizar, se requiere autocrítica. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo hago? ¿En qué me beneficia mi forma de pensar? Tengo que cambiar algunas cosas. ¿Qué es lo que me crea problemas? Eso tiene que ser, eso es autocrítica. Entonces, cambia tu forma de pensar. Dice, transfórmate. ¿Cómo? Renovando tu manera de entender la vida. ¿Para qué? Porque de esta manera no solamente vas a vivir mejor, no solamente vas a vivir libre, no solamente vas a vivir independiente de esa gente que te esclaviza, sino que vas a entender mejor la voluntad de Dios. Dice Pablo, de esa manera vas a poder entender mejor la voluntad de Dios para ti. Vas a entender qué es lo que Dios quiere para tu vida. Y eso que Dios quiere para tu vida es bueno, es agradable y es perfecto, dice Pablo. Entonces, vale la pena analizar y ver de qué manera nosotros mismos nos estamos esclavizando. Porque el ser, la manera que somos, si nos queda problema, y no haces un cambio, pues tú solo te estás esclavizando. Y lo peor de todo, ojalá y te esclavizaras a Dios, pero te esclavizas al mundo, a los demás. Te esclavizas a que los demás hagan contigo lo que ellos quieran hacer y no es justo y no es correcto. ¿Ok? Bien. Ese es en cuanto a la esclavitud del pecado. Luego Cristo les hace una aclaración reveladora, hermano. El que permanece en libertad es verdaderamente hijo de Dios, pero no así el que vive en esclavitud, la esclavitud del pecado, del error. Dice el Señor Jesús en el verso 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Mira, te la voy a desmenuzar de esta manera. Si tú no cambias tu forma de pensar, como te dice Pablo, si tú sigues permitiendo que tus errores, tus actitudes y las actitudes de la gente te hagan la vida difícil y miserable a veces, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Te vas a ir olvidando de Dios. Y vas a decir, como he escuchado mucho, no hombre, antes cuando estaba en el mundo me iba mejor, ahora tengo más problemas. ¿Por qué? Porque no entendiste que cuando vienes a Cristo es un cambio, es un liberarte. Liberarte de tu forma de pensar que te ha creado problema toda la vida, liberarte de gente que te ha creado toda la vida, te ha hecho la vida posible siempre, liberarte de todo eso que te aqueja, de todo tu pecado, todos tus errores y los errores de los demás, es liberarte. Y a paz nos ha llamado el Señor, dice la palabra. Él nos ha llamado a que vivamos en paz. Entonces, haz algo. ¿Por qué? Porque si no, te vas a alejar de Dios. ¿Por qué? Porque al primero que le vas a echar la culpa es a Dios. ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve buscar a Dios? Sigo igual. Es más, me va peor. Pero ¿sabes por qué te va peor o por qué sigues igual? Porque no has hecho lo que dice Pablo. Tienes que revolucionarte. Tienes que comenzar a pensar de acuerdo a la voluntad de Dios.
Tienes que deshacerte de esos pensamientos que toda la vida te han creado problema. Tienes que liberarte. Y eso solamente lo puedes hacer tú con la ayuda de Dios. Dios no te va a forzar a cambiar. Dios no te va a obligar a pensar diferente. Dios te pone su voluntad. Por eso dice, y entonces vas a entender la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero si no la entiendes y sigues pensando y quieres seguir pensando donde estás, pues ahí te quedas. Tienes que liberarte. Tienes que liberarte. Y si no lo haces, después no le eches la culpa a los demás. No le eches la culpa a Dios, no le eches la culpa a los demás. No, pues es que aquel me hace, no, pues no. Tú tienes el poder de decidir. Tú decides quién quieres ser. Y si no, pues te vas a ir alejando de Dios, porque vas a ver, le vas a echar la culpa de tu problema, de tu vida errática, y no vas a permanecer en Dios. ¿Ok? Concluye el Señor Jesús y concluimos con esto. Así que, dice el Señor Jesús, como resumiendo, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En otras palabras y nuestro lenguaje, quien realmente acepta a Cristo como su Salvador, experimenta una liberación de esa vida errática. Yo experimenté, hermanos, una liberación de esa vida errática. Yo trataba de solventar mi situación, pues, con la tomada, con con los amigos y todo. No. Es más, yo hasta cuando estaba chavo, que teníamos que será 20 años, ya andaba metiéndome con rosacruces, con ocultismos y con esoterismos y con todas esas cosas que, pues yo trataba de llenar con algo mi hueco, la falta de Dios, pero no sabía cómo. Entonces, cuando encuentro la libertad en Cristo, me liberé de tantas cosas. Para empezar, mi forma de pensar cambió. Y cuando cambias tu forma de pensar, cambia tu vida. Cambia tú y cambia tu entorno. Cuando cambies tú, no eches la culpa a los demás. Tú, empieza contigo. Tu vida es lo que es porque tú así la quieres. Tú tienes un poder sobrenatural que es del Espíritu Santo. Tienes un poder de decisión que Dios te dio al nacer. Tienes tienes la palabra. Tienes el Espíritu Santo que te guía. Tienes tantos recursos que si tú quieres vivir una vida diferente, la puedes vivir. Pero si tú quieres seguir allí, pues ahí te puedes quedar. Tienes que liberarte. Analiza. ¿Cuáles son tus problemas más cotidianos? Bueno, comienza a pensar, bueno, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que estoy haciendo que está mal? Que abona a eso. Empieza contigo. Y te vas a dar cuenta que el mayor porcentaje del error está en ti y no en los demás. En ti. ¿Sí? Quien realmente tiene esa unión con Cristo cambia. ¿Sí? Cambia. Pero eso es solamente una manera, hermanos. Entrégate total y sinceramente al Señor. Si tú quieres recibir al Señor como una moneda de cambio, si tú quieres recibir al Señor nada más como, pues bueno, me conviene, tú tienes que ser sincero con Dios. Tienes que buscar realmente una relación personal con Dios. Y eso es a través de Jesucristo. Vaya, la unión con Cristo, hermanos, la Biblia lo asemeja, lo vimos la vez pasada, como un matrimonio. Es un matrimonio. La iglesia es la esposa del Cordero y el Cordero es Jesús. Y vamos a vivir las bodas del Cordero cuando partamos de este mundo y Cristo venga por nosotros. Vamos a vivir el periodo de las bodas del Cordero, la fiesta. ¿Okay? Bueno, tú no te casas con alguien
por conveniencia. Y si lo hiciste, eres hombre o mujer al agua. Si te casaste porque pues tenía dinero, porque pues no sé, para vivir una vida mejor, por sus recursos, por no sé, o porque bueno me dañaron y es mi tablita de salvación. Si tú te casaste por los motivos equivocados, eres hombre o mujer al agua, te va a ir mal. Tú te casas, o al menos así debe ser, por amor, ¿cierto? Porque sientes esa afección, ese afecto, ese sentimiento de que tú quieres vivir con esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona te llena plenamente. ¿Sí? Por eso te casas, o al menos debe ser el motivo. No te casas porque pues te conviene. No te casas por las razones que sean menos por amor. No, te casas porque quieres a la persona, o porque al menos de perdido crees querer a la persona. Bueno, lo mismo pasa con el Señor Jesús. No te acerques a Él para que te ayude a sacarte de problemas. No te acerques a Él para que te ayude no sé, como una moneda que, bueno, pues yo busqué, una señora decía una ocasión, yo me entregué a Cristo, dice, porque yo le dije, mira, si tú sanas a mi hijo, yo voy a creer en ti. No, yo no necesito eso. Yo no necesito que sane mi hijo. Yo necesito porque yo lo necesito. Yo lo busco porque yo lo necesito en mi corazón. Espiritualmente lo necesito. Yo me siento vacío. Si yo no he dejado la iglesia después de 36 años, pues porque yo lo necesito, y yo lo sigo necesitando. Yo necesito la presencia de Dios en mí. Yo necesito a Cristo en mi corazón. Por eso yo les digo, ahora, ¿ha sido fácil la vida cristiana? Pues para nadie es fácil. Para nadie es fácil. Si usted piensa que la vida cristiana es lo más fácil que se puede vivir, no, es lo más difícil a veces. ¿Por qué? Porque hay muchos enemigos en contra. Tienes enemigo para empezar al diablo. Tienes enemigo al mundo, y el mundo es muy extenso. Hay mucha gente. Y luego el peor enemigo, el más difícil, el más poderoso enemigo, eres tú mismo. Es decir, tú eres tu peor enemigo. ¿Sí? Porque tú mismo muchas veces te saboteas, te esclavizas, o a veces te culpas de cosas que no deberías de culparte, te victimizas. O sea, tú eres el mayor enemigo que tienes. Tienes muchas cosas en contra, como cristiano tienes muchas cosas en contra. Pero déjame decirte, sí se puede tener victoria. Se puede tener victoria, claro que sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si verdaderamente buscas a Dios, vas a ser verdaderamente libre. Libre de todo eso que te pone problema. Y mira, el mundo, vas a aprender. Antes, oye, vamos, híjole, pues es que no me pude zafar. No me pude zafar. Y ahí vas y caes en el, no sé, en el chisme de la vecina, en el amigo que te invitó aquí, o lo que tú quieras. Y caes. O no sé, es que me ganó el carácter. No, tú puedes vencer el carácter, sí. Es que me ganó el temperamento. No. Tú tienes dominio propio. Así dice Pablo, ¿no? Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y no se refiere al Espíritu Santo, se refiere al Espíritu que Dios te dio, al Espíritu del hombre que Dios puso en ti cuando naciste. Tú, por naturaleza, puedes tener dominio propio. Así que no, es que me ganó. No te ganó, te ganaste tú, te saboteaste tú. Te saboteaste tú. Ahora, claro, obedeciste a patrones de conducta que has tenido toda la vida. Eso es una realidad. Pero esos patrones de conducta tú tienes la obligación de cambiarlos y tienes el poder para cambiarlos. Porque si realmente te entregas a Cristo, vas a ser verdaderamente libre, dice la palabra. Dijo el Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, Dios nos ha llevado a vivir una vida de paz.
¿Se tiene que luchar? Sí, se tiene que luchar. Nos ha llamado a una vida de victoria. ¿Se tiene que luchar? Sí, porque no hay victoria si no hay lucha. Tenemos que lucharle. No es de que, vaya, no es una varita mágica, es un luchar. Y la primer lucha que tú tienes es contigo, porque tienes que acostumbrarte a que los problemas los lleves a Dios, no quieras resolverlos tú solo. Ve, llévalos al Señor. Y entre tú con Dios, en ese compartir, en ese ir y venir de ideas, de sentimientos, es ahí donde viene la idea, viene la clave para salir del problema, salir de la prueba. Pero tienes que luchar contigo, porque tú estás acostumbrado a hacer lo que se te pega la gana, a salir de los problemas como tú siempre lo has querido hacer, a solventar las situaciones con el carácter que tú tienes, y como te ha funcionado, pues quieres seguir usando. No, y hay muchas cosas que tienes que cambiar. Entonces, mis hermanos, Dios nos ha llamado a vivir en paz y en libertad. ¿Ok? Entonces, pues vamos a lucharle por vivir en paz y en libertad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, mi Dios, que nos des un deseo, para que hagas nacer en nosotros un deseo de obedecer tu voluntad. Y Padre, también ayúdanos a ser autocríticos, porque si pensamos que siempre tenemos la verdad y la razón, estamos en graves problemas. Si pensamos que todos tienen Señor, la culpa de nuestras desgracias, estamos en problemas. Si no, Señor, pensamos que nosotros también abonamos a las actitudes de los demás, estamos en problemas. Y si no pensamos, Padre, también que nuestras actitudes afectan a otros, estamos en problema. Ayúdanos a pensar, Señor, de la manera correcta, de la manera que tú nos das la oportunidad de pensar. Ayúdanos a escudriñar la palabra, a hacer la palabra nuestra, aprenderla y vivirla, para que podamos, mi Dios, vivir una vida digna de un hijo tuyo. Mi Dios, bendice a mis hermanos, y tu Espíritu Santo, Señor, obra en todos nosotros, para que tú, Señor, puedas ayudarnos a transformar nuestra forma de ser. Ahí con sus ojos cerrados, hermano, orando, yo le quiero invitar, yo quiero que pienses, analízate ahí, cierra tus ojos, analízate, analiza tus problemas. Tienes un problema que es muy recurrente en ti, y tú crees que todo el mundo tiene la razón o es el culpable de esto, o sientes también, o estás consciente de que tú tienes una actitud que no es la correcta, pero estás acostumbrado a hacerlo, estás acostumbrado a vivir así. Si tú tienes algo por ahí que tú quisieras que Dios te ayudara a cambiar, tú en un autoanálisis dices, caray, pues yo quisiera un cambio en esto. Yo te invito a que te pongas de pie y vamos a orar por ese problema. Yo no lo voy a saber, pero tú sí lo sabes y Dios también lo sabe. Tú necesitas que Dios te ayude en un asunto, ponte de pie y vamos a orar. Yo quiero que oremos juntos por esa situación que tú tienes que cambiar en tu vida. Dios te trajo a libertad, entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esto. Padre, mira a tus hijos de pie, mi Dios. Están reconociendo que ellos necesitan ser liberados de algo, Padre. Que yo no lo sé, pero ellos lo saben y tú lo sabes también. Y en los que nos ven por ahí en las redes sociales también, yo les invito. ¿Tú tienes alguna situación ahí que necesites un cambio en tu vida? Que necesites transformar en tu vida. No puedes, quisieras cambiar algunos aspectos, pero no puedes. Yo te invito a que de ahí donde estás,
ores al Señor y te unas ahora a esta oración con nosotros. Padre, tú eres todo sabio y tú sabes las formas en que podemos hacer los cambios. Yo te pido que hable tu Espíritu Santo, habla a nuestro espíritu y nos haga entender, mi Dios, qué es lo que tenemos que cambiar y cómo lo podemos cambiar. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé de tu sabiduría para poder entender la forma en que tenemos que, Señor, transitar a través de este problema y podamos solventarlo con tu ayuda y vivir una vida libre y en paz. Ayúdanos, Padre. El corazón de tus hijos está dispuesto y con toda honestidad y sinceridad estamos delante de ti para que tú nos guíes, nos aconsejes, nos perdones también, Padre. Perdónanos también por todo ese tiempo que hemos sido negligentes, hemos sido negativos, nos hemos dañado a los demás. Perdónanos también, Padre, porque aún sin darnos cuenta hemos también dañado y nos hemos dañado a nosotros. Entonces perdónanos, Padre, límpianos, ayúdanos a erradicar esos pecados, Padre, esos errores de nuestra vida. Sabemos que tú eres todopoderoso, eres todo amor y eres todo presente. Y en ti, Señor, confiamos nuestra vida y sabemos que tú lo vas a hacer. Tú vas a hacer el cambio, Padre. Tú nos vas a ayudar a hacer los cambios que tenemos que hacer. Lo creemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Y a Él, y solamente a Él, damos toda la honra y toda la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Dios nos los bendiga. Dios nos los bendiga ahí en las redes sociales. Busquen a Dios. Siempre hay algo que limpiar ahí. Pecados, errores. Busca la forma de hacer los cambios que tienes que hacer con la ayuda de Dios. Y Dios te promete libertad. Dios te promete libertad. Cristo vino para darnos libertad, independencia de nuestros pecados y de nuestra mala manera de vivir. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.